prácticas el grupo A. Sí, sí. Nosotros podemos venir, tío. Yo, una fotito en Google. Yo, vete. No van a hacer. Cuando tú me digas, Alberto. ¿Habéis puesto a grabar? Sí, está todo grabando. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por llenar el Boulevard para oír hablar de LIGO. LIGO es un experimento. No sé si alguien ha entendido otra cosa, pero de lo que vamos a hablar son de ondas gravitacionales y de un interferómetro, uy, lo he dicho del tirón, y de un interferómetro láser, que nunca me sale. Bueno, yo voy a presentar ahora a Enrique, que es el que va a dar la charla, ya que queréis vernos a mí, y es Enrique Fernández Borja, más conocido como Cuentos Cuánticos, porque es el autor del blog Cuentos Cuánticos, que para mi gusto es uno de los mejores blogs de divulgación que hay, y que me deje, que vaya. No mucho, y que es el flamante ganador, era el flamante ganador del último premio que se ha entregado a la Universidad de Sevilla a divulgación científica con su libro Un universo en 174 páginas, ¿lo he dicho bien? Que podéis comprar cuando queráis y si no lo encontráis me lo decís, yo lo traigo al Boulevard. Y que nos va a hablar sobre LIGO, ondas gravitacionales, Einstein y todo lo demás. Yo lo voy a dejar un paso a él, pero os recuerdo, por si os vais antes de tiempo, que no creo, porque Enrique os va a cautivar, que la semana que viene no hay ciencia en Boulevard porque es cada 15 días, solo cada 2 semanas, pero sí que tenemos Ciencia Merci, que es también una actividad de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, y que como el martes que viene no es el día pi, porque el día pi es el lunes, que es el 14 de marzo, que como los americanos lo piden al revés, 3-14, pues le han dicho pues el día pi. Pues es el día pi para el mundo entero, será el lunes. Como el lunes no tenemos Ciencia Merci, pero el martes sí, pues vamos a hacer una sesión para celebrar el día de pi, el Pi Day. Y la va a hacer una sesión a cargo de un matemático, lógicamente, Juan González Meneses, ¿vale? Eso el martes que viene. Ah, está por allí, está allí. Bueno, pues después que me busque. Pues luego buscarle el para lo del martes que viene. Luego él estará aquí el martes que viene en el Pi Day o After Pi Day, y hoy se queda Enrique con las ondas gravitacionales. Gracias, Clara. Gracias. Ahora, un momentito. A ver cómo me siento yo aquí. Bueno, ¿se oye, no? Sí, se oye. Pues nada, lo que ha dicho Clara, vamos a hablar de... No vamos a hablar de nada. Ahora, vamos a hablar de ondas gravitacionales, que supongo que sois conscientes de que hace 3 semanas, creo que fue, entre un mes y 3 semanas, anunciaron que por fin se había detectado de forma directa una onda gravitacional y hubo muchos revuelos, e incluso los periódicos abrieron algunos de ellos en la primera página con la noticia. Y nada, pues eso, lo típico, que hemos demostrado que Einstein otra vez llevaba razón, el pesado y... Pues, entonces, pues nada, lo que intentaré en esta charla es explicar qué es eso de una onda gravitacional, qué es, por qué se produce, cómo la hemos podido detectar de forma directa y qué importancia tiene y qué es lo que nos va a permitir estudiar en un futuro. Entonces, para empezar, pues casi siempre, pues vamos a hablar de este señor, que es el amigo Albert Einstein, Alberto para nosotros a partir de este momento, que fue el que nos explicó qué era eso de la gravedad, porque, bueno, ya sabéis que Newton también dijo algo, pero eso era de lo de que 2 fuerzas se atraían y dependía de la distancia y tal, en fin, una fórmula que hay por ahí que seguramente habéis estudiado todos, pero este señor nos explicó que la gravedad era una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo. Y esto es una afirmación que se dice mucho, que seguro que estáis cansados de escucharla, yo lo he dicho alguna vez y si sois aficionados a la divulgación la habréis leído y escuchado, pero que casi nunca se explica y es una cosa importante que nos demos cuenta de qué significa eso. Entonces, lo que vamos a empezar es a hablar un poco de qué es eso del espacio-tiempo. El espacio-tiempo es donde nosotros nos movemos, es donde hacemos física. Y en nuestra vida diaria nosotros acudimos casi siempre a este señor, aplicamos eso de fuerza igual a masa por aceleración y tiramos para adelante, ¿no? Porque nuestra escala son las leyes que operan. Pero si nos preguntamos cómo entendía el amigo Isaac el espacio-tiempo, pues era una caja de zapatos. Era una cosa que contenía pues, partículas que se atraían, que se repelían, que colisionaban, que lo que sea. La podíamos sacar y meter otras cosas, pero la caja, el espacio-tiempo, ni se enteraba. Era un objeto inerte, era un contenedor.
y ya está, no jugaba ningún papel, solo que nos permitía dar coordenadas y eso, y venga, a correr. Hasta que llegó el amigo Alberto, y entonces nos dimos cuenta de que la gravedad olía demasiado a geometría, y entonces lo que voy a intentar hacer ahora es justificar por qué la interacción gravitatoria, por la gravedad, se puede entender como geometría del propio espacio-tiempo, que es una de las ideas más fundamentales de la física actual y que nos ha llevado, pues, llevamos 100 años pegándole vueltas y todavía creo yo que no la tenemos muy clara del todo, aunque cada vez nos acercamos más y descubrir las ondas gravitacionales es un gran paso para entender esto. Entonces, lo que voy a intentar es, como pone aquí, vamos a empezar a hablar de geometría y de gravedad, a ver si eso se parece en algo, y voy a intentar que las dos ideas confluyan en 3 pasos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es que sigan su camino. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a imaginarnos que estamos en el vacío sideral, no hay nada, solo estamos nosotros y tenemos 3 partículas, 4 partículas, las que queramos. Entonces las ponemos, nuestras particulitas las ponemos ahí, están flotando, ni se atraen ni se repelen ni nada, no tienen carga, y las empujamos todas a la vez. Y ahora una pregunta que yo os transmito. Nosotros le dotamos de una velocidad a esas partículas. Si no se atraen, si no se repelen y si no hay nada que las desvíe, ¿cómo será su trayectoria? Una línea recta, con lo cual establecerán paralelas y siempre serán paralelas per secula seculorum. Amén. Está prohibido decir amén en ciencia. No, no te creas. Yo lo acabo de decir y la gente ha respondido bastante bien. Entonces, ahí, en un alarde de genialidad, a la hora de representar lo que estaba explicando de viva voz, he pintado 4 líneas rectas representando las trayectorias de partículas que nosotros estamos ahí en un vacío, ni se atraen, ni se repelen, ni nada. Y entonces fluyen por el espacio-tiempo con una determinada velocidad y como no hay nada ni que las acelere, ni que las frene, ni que las desvíe, pues siguen siempre en líneas paralelas. Entonces, a esta representación, cuando nosotros vemos que en un espacio pasa algo así, decimos que es un espacio-tiempo plano. ¿Por qué? Porque sí, le hemos puesto ese nombre. Fin. Luego tenemos otra, podríamos hacer otra representación. Imaginemos que en vez de tener esas partículas puestas así una en filita y las empujamos todas a la vez, las tenemos así todas en un gurrumullo y todas apelotonadas y la dotamos a cada una de ellas de una velocidad en una dirección diferente. Lo que esperamos que es, pues también esperamos que se muevan en línea recta y que vuelvan o que no vuelvan. Pues se alejarán en todas las direcciones, siguiendo líneas rectas y nunca jamás van a volver. ¿Por qué? Porque tienen un espacio infinito que nunca más van a volver. Y otra vez, ahí la tenéis la representación. Aquí teníamos un conjunto de pelotitas que les hemos dado una velocidad inicial a cada una de ellas y como no hay nada, ni que las frene, ni que las acelere, ni que las desvíe, se mueven en línea recta en todas las direcciones. Ahora, ¿qué ocurriría si estamos en la situación que hemos partido antes? Tenemos nuestras pelotitas así puestas, tenemos 3 pelotitas y las empujamos. Y de repente vemos que pasa esto, que siguen estas trayectorias. Y vemos que aunque no hay nada, ni se atraen, ni se repelen, ni hay aceleraciones que estén desviando su trayectoria, de repente vemos que esas trayectorias que nosotros imaginábamos que tenían que ser rectas porque nada está interactuando con ellas, de repente convergen a un punto. Pues la cosa está jodidilla, porque ahora ese espacio, lo que estamos representando ahí es que se están moviendo por unas curvas en el espacio sin que nada las esté obligando a seguir. Es decir, están siguiendo caminos naturales del espacio en el que viven. Eso es una manifestación de que el espacio en el que están esas partículas es curvo. Y decir, un momento, ¿eso qué significa? Bueno, pues imaginemos que nosotros tenemos las partículas puestas en este círculo y las empujamos todas. Y solo se pueden mover sobre la superficie de la esfera. ¿Qué van a hacer esas partículas? Pues se moverán para lo que ellas consideran que son líneas rectas, pero ¿dónde van a converger todas? En el polo. Y no se han desviado. Si tú le preguntas a ellas, no, ni se atraen, ni se repelen, ni se desvían. Solo están siguiendo los caminos que ellas consideran que son los caminos rectos. Eso tiene un término técnico que es geodésica, pero bueno, da igual. Pero además, si lo vemos desde el otro punto de vista, si tenemos ahí un gurrumullo y aquí otro, estos son superficies curvas, ciertamente. ¿Qué ocurre si yo las empujo en todas las direcciones? ¿Qué va a pasar? Que llegado un momento yo voy a ver que todas las que yo he lanzado, que esperaría no volver a ver nunca jamás, ¿qué veo? ¿Qué pasa? Que vienen otra vez hacia mí. Si estoy aquí, si estoy en el toro, pasa una cosa mucho más guapa. Es que yo las empujo y ahora veo que
se acercan mucho a mí, pero no pasan por donde estaban. Esto es una cosa guapísima que pasan los toros, pero yo veo que vuelven a acercarse, creo que van a converger todas a donde estaban, pero no, siguen. Y luego otra vez, y así, otra vez, per secula seculorum. Amén. Muy bien. Entonces habéis visto que según el comportamiento de si siguen líneas rectas paralelas, siempre estamos en un espacio plano, pero si vemos que de repente esas curvas, esas rectas que nosotros esperamos que sean rectas, no lo son, sino que se curvan porque sí, es que en realidad estamos viviendo en un espacio como curvo. Y entonces seguimos. Y esto es lo que todos sabemos, al menos lo que nos han machacado mucho en el colegio y en el instituto. Y es que nos decían, todos los cuerpos en presencia de la gravedad, independientemente de su composición y de su masa, ¿qué hacen? Caen con la misma aceleración. Con lo cual, si yo dejo una hoja de papel y una piedra de 500 kilos y la suelto, deberían de caer a la vez. Pero no pasa, ¿por qué? Porque aquí tenemos un elemento que estorba, que es el aire, entonces la hoja de papel roza y se queda flotando y la roca cae mucho más rápido, con lo cual tuvimos que irnos a un sitio sin aire, a la Luna, para poder hacer este pedazo de experimento. Entonces este señor se fue a la Luna, se metió en su nave espacial, fue previsor y cogió una pluma y un martillo, y aquí no se ve muy bien, pero si tecleáis en Google o en vuestro buscador favorito el martillo pluma astronauta, seguro que os sale este vídeo. Y entonces ahí se comprueba, está muy guapo, cómo las dos caen porque en la Luna no hay aire. Por eso este señor lleva ese casco, no es por seguridad, es porque está respirando. Supongo que esto no debería de decirlo, pero bueno, en fin. Entonces esto es un hecho muy importante, que en el seno de un campo gravitatorio todos los cuerpos, independientemente de su masa, composición, etcétera, caigan con la misma aceleración, sí, ¿eso es una duda? No, quería preguntar una cosa. Entonces, yo estando en la Luna podría coger un elefante y elevarlo fácilmente, ¿o no? No, porque la Luna sí que tiene gravedad, entonces depende de lo fuerte que tú estés y de lo... Es el elefante. Hay una página web que te dice cómo puedes saltar tú y un canguro en distintos cuerpos. Y es fantástico. No, lo que sí ocurre es que si tú dejas el elefante y una pluma, caen exactamente igual. Lo de levantarlos es lo que tendría más mérito. Porque la Luna no tiene mucha gravedad, pero todavía tiene, y el elefante, quieras que no, pues dice, levántame, guapa. ¿Sabes? Los elefantes son así. Además te voy a decir una cosa, no intenten nunca levantar un elefante, que por lo visto lo pasan mal con las alturas. Pero esto es una cosa que me acabo de inventar, puede ser que sea todo lo contrario. Entonces, seguimos. Ahora tenemos a nuestra amiga que va a ser nuestra observadora, y nosotros somos tan amables de meterlas dentro de un ascensor o caja donde no se ve el exterior. Y está en un sitio, en nuestro espacio sideral vacío, donde no hay nada, no hay gravedad, no hay nada. Entonces, ¿cómo estará esta observadora y estos cuerpos donde este es muy ligero, tiene poca masa, y este tiene mucha masa? Como no hay nada, no hay gravedad, ¿cómo estarán? Flotando. Ella no sabe que está en un vacío, con lo cual, ¿por qué? Porque todo esto está encerrado. Le hemos puesto aire, comida, en fin, no os preocupéis, ningún observador va a ser dañado en esta charla. Inerciales y no inerciales, todos por igual. Pues nada, están todos flotando. Pero ahora nosotros, que somos los dioses, diosas de este universo, vamos a gastarle una broma. Le vamos a dar una noción a esta observadora de arriba y abajo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues enganchamos la caja esta y la aceleramos hacia donde queramos, por ejemplo hacia arriba. Podríamos hacerlo de distintas formas. Ahora, bueno, ahí estoy cogiendo el ascensor y lo estoy acelerando hacia arriba con una determinada aceleración. De repente, ¿qué es lo que ve nuestra observadora aquí? Que ella se pega al suelo, siente un peso, y que todos los cuerpos, independientemente de su composición y de su masa, caen hacia su suelo con la misma aceleración, que es justo la que yo le estoy dando hacia arriba. Eso pasaría en todas las direcciones, es decir, esta muchacha diría que esto es abajo y esto es arriba, esta diría que esto es arriba y esto es abajo, y así, lo pilláis, ¿no? El dibujo es meridianamente claro. No voy a insistir más en este punto. Con lo cual, aquí aparece una idea esencial, y es que si yo le pregunto a esta muchacha de aquí si siente gravedad, me dice sí.
Entonces ella no puede distinguir si está en el seno de un campo gravitatorio o está en un sistema acelerado hacia arriba. Ella no puede decirlo porque no tiene referencia por ningún sitio. Entonces, estas dos situaciones son totalmente equivalentes. Esta es la idea que dijo Alberto Einstein, que fue la idea más feliz de su vida. Darse cuenta de que un sistema en un campo gravitatorio es totalmente indistinguible de un sistema acelerado. Tiene las mismas propiedades. Y diréis, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues esto es por lo siguiente. Vamos a revertir el problema. Ahora vamos a coger el ascensor, nos lo llevamos a una determinada altura muy arriba y lo soltamos. Hemos puesto una cama elástica debajo, ¿eh? No os preocupéis porque llegarán al suelo y sentirán un ligero vaivén y cosquillitas en el estómago. Y entonces, mientras que está cayendo, ¿qué ocurre? Si yo le pregunto a esta observadora de aquí y le digo, oye, ahí hay gravedad, y me dice, oh, claro que hay, esto está cayendo a toda leche. Pero si yo me voy aquí dentro y le pregunto, oye, ahí hay gravedad, ¿cómo están todos estos cuerpos? Cayendo con la misma aceleración, con lo cual ahí dentro ellos se ven ingrávidos, flotando. Si yo le pregunto a ella, oye, ¿tú ves gravedad? Me dirá, no, aquí no, no ves, floto. De hecho, tú también estás flotando. Y es verdad, digo, oye, es verdad, porque ahí no hay gravedad. Y esto es una cosa, no, pensadlo un segundo, esto es una cosa brutal. Es la única, la gravedad es la única interacción física que desaparece en función del punto de vista de quien la determina. Para ella no hay gravedad y para ella está diciendo, madre mía, cuando llegue al suelo. Con lo cual, esta muchacha dice, aquí esto está en un campo gravitatorio, pero si le pregunto a ella que no tiene acceso al exterior, dice, no, yo estoy en un vacío, estoy flotando, aquí no hay nada que me atraiga al suelo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro, esto es una idea genial. Ahora vamos a hacer un paralelismo con algo que a todos nos resulta. Dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la geometría? Bueno, pues esto tiene que ver con la geometría en esta situación. Si yo estoy en este prado y me preguntan cómo es la Tierra, yo diré, la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque yo estoy en un punto de vista donde yo soy muy pequeño para poder ver la curvatura de la Tierra. Sin embargo, si me vengo aquí con mi nave espacial, el señor vio la curvatura de la Tierra. Con lo cual, la curvatura de los espacios, en este caso la esfera de la Tierra, depende del punto de vista de quien la determine. Para alguien aquí te dirá que la Tierra es plana y estará en pleno derecho de decirlo, pero para alguien aquí dirá que la Tierra es curva. ¿Sí? Es exactamente lo que pasa con esto de la gravedad. Dependiendo de a quién le preguntes, te dirá, no hay gravedad, sí hay gravedad. Parece que huele. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ampliarle el ascensor a la muchacha. De manera que ahora las cosas están más separadas. Como todos sabemos, están cayendo, aquí está la Tierra, están cayendo en el campo gravitatorio de la Tierra. Con lo cual, por aquí como están todos flotando, ¿no? Eso está claro. Con lo cual todos deberían de caer con la misma aceleración hacia abajo, con lo cual deberían de describir rectas paralelas. Pero no, porque ¿hacia dónde nos atrae la Tierra de verdad? Hacia el centro de la Tierra. Con lo cual ella caerá así, pero estos caerán hacia el centro de la Tierra. Es decir, que tendrán un movimiento de caída vertical y un movimiento de movimiento lateral. Si yo le pregunto a ella, que no sabe que está cayendo en el seno de un campo gravitatorio, lo que dirá sorprendida es, oh, aquí hay dos cosas que deberían de estar flotando, pero en realidad están acercándose a mí, sin ningún motivo. Y si pintamos la curva que describirían estas curvas. Pero ya hemos visto que en los espacios donde las cosas que deberían de ser rectas, pero en realidad son curvas, son espacios curvados. Con lo cual la gravedad no es más que espacio-tiempo curvado. Es decir, la Tierra alrededor no es que esté tirando de ti con una fuerza, es que está curvando el espacio-tiempo de manera que si tú intentas seguir los caminos naturales, acabas en el centro. Bueno, no acabas en el centro porque no podemos traspasar el suelo, pero lo intentamos fuerte, ¿eh? De hecho, estamos permanentemente oponiéndonos a eso y por eso nos cansamos de pie. Algunos se cansan tendidos también. Yo tengo un primo mío que está cansado tendido y dice, yo no me levanto porque tiene que ser eso una odisea. Pero bueno, eso ya va más allá de la física. Con lo cual, lo que podemos concluir es que la gravedad en realidad es una manifestación de la curvatura del espacio-tiempo.
¿Sí? Vale. Y ahora viene un punto esencial, porque ¿qué decía Newton que producía y sentía la gravedad? Las masas. Dos cuerpos de masa M1 y M2 se sentirán atraídos proporcionalmente al producto de las masas, o algo así era. La masa era lo que generaba y sentía la gravedad. Pero Einstein dio un paso más allá, porque pensó, él era mucho de pensar. Como no se peinaba, tenía mucho tiempo, y entonces pensó qué pasaría si alguien lanza un rayo de luz por un ascensor con un agujerito. Y este señor, pues lo único que ve de aquí es el rayo de luz. Si el ascensor está parado, pues el rayo de luz entra y este dirá que justo está el rayo golpeando en el punto opuesto por el que ha entrado. Eso es guay, ¿no? Si se está moviendo con velocidad constante hacia arriba, pues verá que el rayo de luz entra, pero golpea por debajo del punto opuesto, pero en línea recta. Verá que el rayo de luz pues se inclina, pero no se curva. Pero si está siendo acelerado hacia arriba, lo que verá será que el rayo de luz entra y se curva hacia abajo. Y entonces dijo Einstein, si este sistema que está acelerado es indistinguible de la gravedad, como hemos visto antes, ¿qué tiene que hacerle la gravedad a la luz? La tiene que curvar. Pero la luz, ¿qué masa tiene? Cero. No tiene masa, pero sí tiene energía. Con lo cual, Einstein, que le pegaba fuerte al tema del coco, dijo, a ver si es que no va a ser solo la masa, sino todas las formas de energía lo que producen y sienten la gravedad. Y efectivamente, así es. De hecho, se desmarcó hace 100 años, en el 21 de noviembre creo que fue, de 1915, se desmarcó con estas ecuaciones, que son las ecuaciones de la relatividad general, que ahora lo vamos a entender muy bien, porque estos términos de aquí, este G, es la geometría del espacio-tiempo. Que a qué está ligado, estos son constantes, el 8, pi, G y C es la velocidad de la luz a la cuarta, esos son todos números, eso es un numerote grande, de hecho pequeño, y este TAB es el contenido de energía y flujos de energía en una región del espacio-tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la geometría del espacio-tiempo está relacionada con lo que haya en energía y flujos de energía en el espacio-tiempo de alrededor. Y entonces una pregunta, si yo tengo aquí muchas masas y ahora las apelotono todas, pues estoy concentrando mucha energía en un sitio, con lo cual mucha energía en un sitio, con lo cual este término, si yo he cambiado también debe de cambiar. Eso quiere decir que debe de cambiar la geometría del espacio-tiempo cuando yo reestructuro la distribución de energías. Y eso es lo que significan estas ecuaciones, que en realidad, si sois muy morbosos, son 10 ecuaciones en derivadas parciales a segundo orden, son no lineales y resolverlas es una delicia. Nadie sabe, de hecho, dar una solución general a este problema. Pero da igual, ahora veremos que nos hemos inventado un truco para encontrar soluciones. Entonces, se puede ver esto de la curvatura, y esto es una de las cosas que más me mola a mí sobre la cosa esta de la relatividad general. Y es que hemos encontrado fotografías de este tipo. Y creo que aquí ya he hablado un par de veces de esto, así que voy a ir un poco rápido. ¿Qué es esto que vemos aquí? Pues esto de aquí es una galaxia. Y vemos que esta galaxia, que es así doradita o blanquita, está rodeada por un anillo azul. Y decimos, ¿qué es eso? Oh, ¿qué es eso? Pues eso, si lo descomponemos, que está aquí, esto es el punto, la galaxia, y este es el anillo azul, pues en realidad ahí hay dos objetos. Aquí está la galaxia blanca, y aquí mucho por detrás, justo detrás de ella, hay una galaxia pequeñita azul. En principio, vosotros no deberíais de ver la galaxia azul. Galaxia azul es... A partir de ahora diré, esa cosa brillante blanca. No deberíais de ver la galaxia azul. Otra vez. Lo intento varias veces, galaxia azul. Azul. Vale, ya sabéis, el bicho este de aquí, eso no se debería de ver, porque está aquí detrás. ¿Por qué lo vemos? ¿O por qué vemos algo, un manchurrón azul ahí? Porque la luz que está emitiendo, que en principio se movería en línea recta y golpearía aquí, y no te impediría verlo, está jugando al escondite contigo, sin embargo, parte de esa luz está abrazando a la geometría curvada de toda esta galaxia. Qué bonito. Con lo cual,
te está llegando rayos de luz de la cosa que está detrás, pero claro, como se han deformado esos rayos de luz, la imagen que tú obtienes como está deformada, y eso se llama efecto lente gravitatoria. Y esto es ver la curvatura del espacio-tiempo. Una cosa muy bestia, ¿eh? Y entonces tienes, pues eso, esta galaxia que tú no verías, porque tienes otra mucho más grande delante, pues al final sí que la ves, sí que te llega su luz, aunque deformada. Entonces sí que estamos viendo la curvatura del espacio-tiempo, con lo cual parece que la cosa funciona. De hecho funciona muy bien porque hay muchas más pruebas. Pero, ¿podemos usar esto para ver un agujero negro? Y la respuesta es sí. ¿Un agujero negro qué es? Un agujero negro es una concentración muy grande de energía en un volumen muy pequeño. Si tú concentras mucha energía en un volumen muy pequeño, dices, genera mucha gravedad, pero ahora que nosotros hemos aprendido que la gravedad es curvatura del espacio-tiempo, lo que está haciendo es curvar mucho el espacio a su alrededor. Ahora imaginemos que nosotros estamos en un agujero negro dentro y tenemos un cacharro de estos. Y decimos, voy a lanzarlo fuera. Entonces la luz, yo presiono y la luz, ¿qué hará? Intentará seguir la línea recta hacia afuera, pero ¿cómo están las líneas ahí con mucha curvatura? Con lo cual caen para adentro. Por eso la luz no puede escapar, porque ella se está creyendo muy inocentemente que está escapando, pero está cayendo hacia adentro. ¿Por qué? Porque está siguiendo líneas de escape, pero las líneas de escape, ¿cómo están? Curvadas hacia adentro. Por eso la luz no puede escapar de un agujero negro, por eso se llaman negros. Pilláis, ¿no? Negro, no brilla, no hay luz. Bueno, pues ¿cómo veríamos un agujero negro? Pues cielo negro, agujero negro, mal asunto. No se ve la gracia por ningún sitio, pero sabemos que la luz si hay cosas brillantes detrás, podríamos ver los agujeros negros. Imaginemos que nosotros estamos observando una galaxia y que de repente vemos un puntazo así, donde la luz que viene detrás no viene deformada. ¿Qué es lo único que podría deformar la luz? Pues una grandísima concentración de energía que esté curvando mucho el espacio-tiempo, con lo cual eso sería una indicación de que estamos viendo un agujero negro ahí. Estamos viendo el agujero negro sin que emita nada, solo porque está deformando la luz que le llega desde atrás. ¿Sí? Esta es una imagen más cercana, aquí esto está la galaxia, y lo que se vería sería como si estuvieran el brazo de la galaxia deformado por aquí y por aquí arriba. Se formarían varias imágenes, esto se puede calcular, hay una fórmula muy bonita que te dicen todos los tipos de deformaciones posibles. Pero ahora vamos a hacer una maldad. Aprovechando este efecto podremos ver dos agujeros negros que uno estuviera rotando alrededor del otro, orbitando uno alrededor del otro, y la respuesta es sí, porque lo que veríamos es que tenemos una cosa que alrededor suya vemos el cielo como si estuviera girando para un sitio y después girando para otro, y las estrellas las vemos moverse por ahí. Y entonces veríamos una imagen así, estaríamos mirando al cielo y veríamos las estrellas moverse alrededor de un punto negro. Diríamos, pues esos son dos agujeros negros, uno rotando alrededor del otro. ¿Por qué? Porque cuando este se mueve alrededor de otro, esa geometría está cambiando, con lo cual la imagen deformada también está cambiando con el tiempo, y tú verías una cosa así. Esto no se ha visto evidentemente, es una simulación que se hace, pero si alguien encuentra alguna vez esto, dice, wow. Dice wow y después lo dice. Lo primero que dije fue wow. Y esto queda luego en los libros y le hacen entrevistas. ¿Qué dijiste? Y dijo, wow. Así todo el rey. Y ahora vamos a hablar un poco de ondas, que es a lo que nosotros hemos venido. Y para hablar de ondas lo mejor es hablar de las ondas que más utilizamos, que son las ondas electromagnéticas. Es el ejemplo arquetípico de onda. ¿Y cuáles son? ¿Cómo sabemos que existen esas ondas? Pues en parte gracias a este señor tan serio, que era escocés, que era Jean Clerk Maxwell, o algo así. Yo lo llamo el escocés de barbas, pero era hipster, era un adelantado a su época. La petaría por aquí por la Alameda o por Malasaña. Diría, Dios, qué estilazo. Y este señor lo que hizo fue recopilar ecuaciones que habían hecho e ideas que habían tenido muchos científicos como Faraday, Gauss, etcétera, y las juntó todas, nos regaló 4 ecuaciones que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Nosotros somos así poniendo nombres. ¿Quién las ha hecho? Maxwell. Pues ecuaciones de Maxwell, a lo loco. Entonces, esas 4 ecuaciones son todas las ecuaciones que necesitamos para describir, ojo, todos los fenómenos electromagnéticos de nuestra escala. Y esas ecuaciones nos enseñan un par de cosas que ya sabíamos, pero
Nos enseñan que hay cargas positivas y negativas, nos enseñan que las cargas del mismo signo se repelen y las de distintos signos se atraen. Lo he dicho bien, porque nadie ha dicho nada en contra. Normalmente yo en estas cosas me suelo equivocar. Y luego también nos dicen, bueno, ¿y el magnetismo cómo se genera? Pues se dieron cuenta que si tú tienes una corriente eléctrica, es decir, cargas eléctricas en movimiento, a su alrededor se forma campo magnético. Eso quiere decir que si yo tengo un hilo conductor por aquí el hilo conductor, y está apagado, ahí no circula nada, no hay cargas en movimiento, yo tengo aquí una brújula, la brújula está apuntando hacia donde apuntan las brújulas, que es hacia el norte magnético de la Tierra, ¿no? Pero si yo enchufo el cable y hay una corriente, la aguja se dispone ortogonal al cable. Eso es una pasada. Eso se puede hacer con una brújula del chino y con 2 cables y una pila de petaca. Y es muy fuerte. No sé, hace así la aguja y tú dices, oh, qué guapo. Y entonces, fijaos que dices, vale, ya entiendo, campo eléctrico lo generan cargas, esas de ahí. El campo magnético lo generan cargas en movimiento, con velocidad. Voy a darle una vueltecita a esto. ¿Qué pasa si yo tengo un conductor así en forma de espiral y cojo un imán y lo meto y lo saco, y lo meto y lo saco, y lo meto y lo saco? Pues dicen, como las cargas en movimiento generan campo magnético, tal vez si yo meto y saco un campo magnético de un conductor así en forma de espiral, genere una corriente eléctrica. Y es lo que pasa. Eso de ahí se ve, eso se llama inducción electromagnética. Y es la base de toda nuestra tecnología. Desde las placas de inducción de la cocina, hasta los cargadores inalámbricos del móvil, hasta los cargadores de los cepillos de dientes para vosotros modernos que utilizáis esos que no se enchufan. Bueno, la inducción es lo que nos hace posible que llegue la electricidad a nuestras casas, etcétera, etcétera. Por cierto, mañana en el programa fantástico de Radio Sevilla Web Radio de los Tres Chanchitos hablamos sobre esto. Os recomiendo que lo escuchéis, ya seguidme en Twitter y ya os lo digo, mañana lo diré bastante. La guardilla también la podéis escuchar los sábados, pero eso es opcional. Bueno, ¿y cuál es la consecuencia más magnífica de todas las magnificencias de esta teoría? Que cuando las juntas adecuadamente te predicen una cosa guapa. Y es que hay en ciertas situaciones en las que el campo eléctrico y magnético se propagan como una onda. ¿Y cuál es esa situación? Pues repasemos. Si tenemos partículas cargadas, quietecitas, generan solo campo eléctrico. Si las tenemos con una determinada velocidad, generan campo magnético. Pero si cogemos y somos tan malotes y tan traviesos de coger una carga y acelerarla, resulta que el resultado es que se genera una onda electromagnética. Así que vamos a imaginar que tenemos una carga eléctrica que la oscilamos, es decir, que la estamos sometiendo a aceleraciones. Entonces se genera, pues eso es una onda electromagnética, y tenemos una carga que sube y baja, y entonces hemos conseguido una cosa tan fantástica como las ondas electromagnéticas. Y eso es impresionante, porque gracias a eso tenemos el wifi, podemos tener radio en el coche, etcétera, etcétera. Un mundo de posibilidades. Los GPS, los rayos láser, etc. Todas las ondas electromagnéticas. La luz es una onda electromagnética porque satisface las ecuaciones de Maxwell. Y punto. Y ahora la pregunta que a todos os arde por dentro es: ¿se pueden generar ondas de espacio-tiempo en el espacio-tiempo? O dicho de otra manera, ¿se pueden tener ondas gravitacionales? Y entonces a eso, ¿a quién hay que preguntarle? A Alberto. Entonces Alberto, en 1916, meses después de proponer sus ecuaciones, las que hemos visto antes, escribe un artículo donde decía, por supuesto que sí, muchachos. Aquí está. 20 años después, en el 36, dice, no existe. Y esto es un episodio muy guapo de la historia de la física, que os recomiendo que lo leáis. No lo voy a explicar porque es un poco largo y es eso, pero está yo lo escribí en Nautas, pero está escrito en muchos sitios, y se llama a la entrada El mal genio del genio. Ya veréis las vueltas que da la vida, que al final, él decía que no existían, pero de una manera indirecta se le convenció de que sí, y al final dio su aprobación. Y dijo, guay, se está riendo porque ahora, 100 años después, las hemos encontrado de manera directa. Entonces la cosa no es trivial. Porque ahora lo que sí que sabemos es que esta teoría, la relatividad general, lo que predice es que hay ondas de espacio-tiempo. Esto es muy fuerte porque lo que estamos viendo antes es que nosotros tenemos el espacio-tiempo y tenemos ondas electromagnéticas, que son campos eléctricos y magnéticos que se van oscilando por ahí
propagándose como una onda. Lo que este señor y su teoría nos dice es, en determinadas situaciones se puede conseguir que el espacio-tiempo ondule y se propague como una onda. Y lo que veríamos en 3 dimensiones es una cosa así, eso es el espacio-tiempo, y veríamos como esa especie de tubo y de gusano ondulándose. Ahí no se aclara, es una imagen muy chula, pero uno pierde visualización. Así que para ver de verdad el efecto que tendrían las ondas gravitatorias o gravitacionales, hay una discusión ahí, en Twitter se lo pasan pipa con este tema. Gravitatoria sí, no, gravitacional, el inglés, el español, no sé qué. Gravitacional, para los amigos. ¿Qué efecto tendría? Pues vamos a imaginarnos que en este plano de la pantalla tenemos un collar de perlas, particulitas puestas en círculo, y que una onda gravitacional nos viene desde atrás hacia allá, viene y pasa por ahí. ¿Qué es lo que veríamos? Lo que veríamos es que ese collar de perlas o esas partículas puestas en círculo, lo que harían sería eso. La onda gravitacional lo que hace es modificar la geometría del espacio-tiempo, con lo cual lo que está haciendo ahí es que algunas direcciones del espacio se comprimen y por tanto tú ves que las partículas se mueven sin que nadie las empuje y otras las estira y así sucesivamente. Se vería este fenómeno. Hay otras posibilidades también, pero esta es la más simple. ¿Bien? Esto es muy importante para entender lo que han hecho para detectarlas. ¿Todo el mundo está aquí hasta aquí igual? Bien. Pues ahora, ¿cómo se pueden generar ondas gravitacionales? La onda electromagnética ya hemos visto que solo tenemos que coger cargas y acelerarlas. Eso es lo que hacemos con las antenas. En las antenas, para emitir ondas de radio o para recibirlas, para emitir metemos corrientes, aceleramos cargas, eso genera ondas y luego las recibimos, aceleran otra vez las ondas y las transcribimos a señales eléctricas. Así funciona más o menos una radio y eso. Pero ¿cómo podríamos generar ondas gravitacionales? ¿Cómo podríamos distorsionar el espacio-tiempo de manera que se produzca una ondulación del mismo que se propague? Bueno, pues hay varias. Esto es todo el texto que vais a ver en esta charla. Pero me parece interesante ponerlo. Evidentemente, esto de aquí, mi mano, tiene energía. O yo mismo, ¿no? Pero voy a hacerlo con mi mano porque correr por aquí sería bastante ridículo. Entonces, si yo hago así, estoy acelerando energía, en este caso en forma de materia. Eso teóricamente está produciendo ondas gravitacionales. Energía acelerada produciría perturbaciones en el espacio-tiempo que se moverían como ondas. Pero, evidentemente, esas son ondas chorras. Eso no nos interesa nada. Para que de verdad se vea una buena onda gravitacional, una buena perturbación, pues necesitamos eso, 2 agujeritos negros que se estén orbitando, o 2 estrellas de neutrones, que también es uno de los estados de vida de algunas estrellas, que son estrellas que han llegado ya al final de sus días y están compuestas exclusivamente por neutrones. Es como un núcleo atómico, pero a la bestia. Y luego, una estrella de neutrones que sea perturbada porque está muy cerca de una supernova. Las supernovas son estrellas que explotan y aquí hay una estrella de neutrones y empieza como, le da el nervio, ¿no? Le da el repeluco. Y luego, pues eso, una propia explosión supernova, que es eso, las estrellas que explotan. Las supernovas son estrellas muy grandes que cuando consumen todo su combustible nuclear se enfrían. Al enfriarse los gases que la conforman, que las estrellas ya sabéis que son pelotitas de gas, no es otra cosa, pero esos gases se enfrían. ¿Y qué le pasa a un gas cuando se enfría? Se comprime. Y cuando se comprime, pues claro, se apretuja. ¿Y qué le pasa al núcleo? El núcleo se vuelve muy duro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas apretujándole. Si la estrella es suficientemente grande, el proceso de contraerse es muy bruto, es muy brutal. Con lo cual, el núcleo se forma como una masa sólida. ¿Y qué le pasa a todas las capas de fuera? Que están cayendo a una velocidad increíble. Pero se encuentran con que el núcleo, como es sólido, así que el que le pasa, rebotan en el núcleo y salen disparados en forma de bonitas explosiones supernovas. Y ya sabéis que se genera oro y todos los elementos pesados, y por eso dice que somos polvo de estrellas, ¿no? Porque la mayoría de los elementos que nos componen se han creado en las estrellas y los elementos más pesados solo se pueden crear en explosiones supernovas. A mí me gusta más pensar que somos caquita de estrellas. La muerte, pero bueno, esta es la lista. Tenemos un problema con esto y es que, claro, esto hay que ponerlo y escribirlo con las ecuaciones de Einstein, pero las ecuaciones de Einstein hemos insinuado antes que eran un poquito peligrosas y difíciles. Así que
la determinación de la existencia de ondas gravitacionales no es ajena, sino que ya la habíamos deducido de manera indirecta sobre el 1993. Y encontramos esto de que nada como un pato, grazna como un pato y anda como un pato, pues seguramente será un pato, pero no estamos seguros, ¿eh? Puede ser que sea una gallina disfrazada de pato con complejo de pato. ¿Y esto a qué viene? Bueno, pues que tenemos la suerte de disponer en el universo de este tipo de sistemas. Esto es un pulsar, se llama. Es una estrella de neutrones que tiene una particularidad y es que se generan campos magnéticos muy potentes en uno de los ejes de rotación. Y esos campos magnéticos hacen que material alrededor de la estrella se eyecte o salga disparado en ese eje. Y entonces sale material y rayos X y cosas así. Si tenemos la suerte de que, nos esté apuntando, podemos ver que periódicamente de esa estrella nos pega un fogonazo de energía. Es bueno que esta estrella esté lejitos. Porque un fogonazo de estos te pondría morenito al instante. Se te quitarían las ganas de reír, te dice, mira un pulso. A la mierda la vida. Pero, ¿y el ratito que hemos echado? Entonces, pues eso, tenemos los púlsares estos. Y alguna vez se han encontrado lo que se llaman púlsares binarios, que son dos estrellas de neutrones donde una de ellas es un púlsar. Es decir, se comporta como un faro. Y entonces está pegando unos fogonazos, pero está orbitando alrededor de otra. Y tenemos dos estrellas orbitando alrededor de otra, la relatividad general, que nos dice que tiene que estar emitiendo, ¿qué? Ondas gravitacionales. Pero si está emitiendo ondas gravitacionales, está inyectando energía al espacio-tiempo para que se propague en forma ondulatoria. Con lo cual, la energía de este sistema, ¿qué está haciendo de manera continua? Decrecer. Pero si dos sistemas, dos masas están orbitando y su energía se está perdiendo porque está emitiendo cosas, el efecto que tiene es que esos dos cuerpos, el radio de su órbita, se acorta. Con lo cual cada vez están más cerca y orbitándose más rápido. Y eso es mucho peor para el sistema. ¿Por qué? Porque cuanto más rápido se mueven, más ondas producen, con lo cual más energía pierden, con lo cual el proceso se acelera. Se juntan cada vez más hasta que al final acabarán colisionando. Para las estrellas de neutrones, las típicas, estos sistemas binarios, pues pueden durar miles de millones de años el proceso. Si tenemos dos agujeros negros ya veremos que la cosa es un poquito más corta. Pero esto justo es lo que encontraron Huxley y ahora no me acuerdo cómo se llamaba Huxley y Taylor, el del desarrollo de Taylor, no, el otro. En 1993 se le dio un premio Nobel que algunos tacharon de arriesgado porque mirando el periodo de rotación de un púlsar de estos, que se podía ver porque te pegaba un fogonazo y tú verías que el fogonazo cada vez te venía más rápido, es decir, que el periodo de la órbita se estaba acortando. Encontraron, aquí estaban midiendo cómo se reducía el periodo de la órbita, ¿eh? Empezaban en el periodo que ellos habían empezado a medir en 1975 y vieron que, observando ese púlsar, el periodo cada vez era más corto porque el fogonazo te pegaba cada vez más rápido. Y echaron las cuentas con relatividad general. Y relatividad general decía, si se está emitiendo ondas gravitacionales, la reducción del periodo tiene que seguir esta curva. Entonces, esta curva la predice las ecuaciones de Einstein y los puntos son observaciones que se hacen sobre el púlsar, son con un telescopio. Y fijaos dónde caen los puntitos, todo sobre la curva. Entonces, eso es una demostración indirecta, porque ahí no estamos viendo ondas gravitacionales, solo estamos viendo que hay un sistema que está perdiendo energía. Lo que suponemos es que está haciéndolo en forma de onda gravitacional, pero no hemos visto las ondas gravitacionales. Y ahora nos empeñamos en verlas. Entonces, la pregunta es, muy bien, vamos a poner detectores para detectar ondas gravitacionales. Y se juntan allí y dicen, venga, ¿cómo lo hacemos? Es decir, claro, porque tú cuando quieres hacer un experimento, más o menos tienes que saber qué es lo que quieres medir, porque si no, ¿qué aparato pones? Tú te vas allí con mucha ganas el primer día, pegas 4 palas y dices, ¿qué estamos haciendo? Vamos a pararnos a ver qué hay que poner aquí. Entonces, esto ya es un problema, porque uno tiene que saber quiénes son los posibles candidatos a producir ondas gravitacionales que tú puedas detectar, que ya hemos hecho una lista, agujeros negros en rotación, estrellas de neutrones en rotación, etcétera, supernovas, etcétera, pero ahora tienes que saber qué señal recibirías tú. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Resolver las ecuaciones. Pero las ecuaciones, ¿cómo eran? Difíciles de resolver. Pero nosotros tenemos unos amiguitos que son los ordenadores.
Con lo cual le damos las ecuaciones de Einstein, que no es una cosa trivial enseñarle a un ordenador las ecuaciones de Einstein. Con los humanos tampoco es fácil, pero los ordenadores... No, esto es interesante porque gracias a esto es un campo que se llama relatividad numérica, se produjo un avance brutal en las técnicas de cálculo numérico, en la resolución de ecuaciones, en derivadas parciales, en lo que llaman ellos el enmallado, es decir, en cómo se describe el espacio-tiempo. Y claro, porque al ordenador no le puede decir, esto es un continuo, hay infinitos puntos. Te dice el ordenador, un momento. Que yo hablo en 1 y 0, no sé si sabes por dónde voy. Entonces hay que explicarle al ordenador que tiene que trabajar con algo que es continuo. Entonces lo que hacemos es darle una malla, y en una malla el espacio-tiempo lo convertimos en una rejilla. Entonces, según lo bueno que sea la rejilla, lo fina que sea, etcétera, pues las cuentas serán más rápidas, menos, etcétera. Entonces, el campo de la relatividad numérica es una cosa bestial que ha bebido mucho gracias a los trabajos en cálculo numérico por parte de las matemáticas. Entonces, ha sido lo que viene siendo una simbiosis entre matemáticas y física muy interesante. Pero, bueno, ya os digo que ya se consiguieron hacer estas cosas y entonces ahora hacemos simulaciones de este tipo. Y entonces, no sé si se ve muy bien porque está el foco aquí comiéndonos la vida. Tengo otra aquí. Esto es una simulación. Aquí está lo que pasaría, lo que recibiríamos en ondas gravitacionales. Ahora lo enseñaré de forma más clarita. Pero esto es una simulación de dos agujeros negros que están... No pongas la mano ahí que te quema. Pero que tengo esa foto. Tengo esa foto que se ve bien. Pero fijaos, vamos a describir esta imagen. Lo que tenemos es dos agujeros negros. Fijaros en la escala de tiempo. Esto tiene del orden de 30 masas solares cada uno. Son 30 veces nuestro Sol. Fijaros que estamos ahora mismo en décimas de segundo. Se están acercando y están perdiendo energía por ondas gravitacionales. Y fijaros, cuando se juntan, se convierten en un único agujero negro, se funden en un único agujero negro en 20 milisegundos. Son 60 veces nuestro Sol juntándose con, así, dos, que se fusionan de manera brutal en el espacio-tiempo y produce una perturbación que es la leche. Entonces, esto es lo que la relatividad numérica nos dice que íbamos a encontrar. Cuando están orbitándose tranquilamente, pues veríamos que en nuestro detector una señal, pues ondulatoria, pero tranquilita. Pero claro, eso está perdiendo energía, con lo cual se están acercando, cada vez van más rápido, con lo cual esto cada vez se hace más fuerte. Y llega un momento en que están tan cerca que ya es inevitable que se fundan. Y entonces aparece esta señal. Y se funden muy rápido y entonces se forma un único agujero negro que oscila un poco su superficie, su horizonte, que son estas pequeñas coletazos que pega, como el ¿no? Madre. Y es el cigarrito de después. Y entonces, de los agujeros negros. Y entonces, pues se relaja. Y aquí hay a qué velocidad van los agujeros negros en ese caso, y tenemos dos bichos que tienen eso del orden de decenas de veces la masa de nuestro Sol, que se juntan alcanzando velocidades cada uno de ellos del orden de la mitad de la velocidad de la luz. Es como si tú coges 30 veces nuestro Sol y le pegas un viaje y lo pones a moverse a 0,5 veces a la velocidad de la luz, que son unos 150.000 kilómetros por segundo. Una cosita de... Ese guardia civil así... Bueno, pero claro, espérate que... Ahora, ¿qué pasaría si en vez de dos agujeros negros son dos estrellas de neutrones? ¿Veríamos lo mismo? ¿Veríamos cosas diferentes? ¿Lo podríamos distinguir? Sí, lo podemos distinguir, porque esta es la señal que darían dos estrellas de neutrones. Lo primero es que la cosa es mucho más suave. Empiezan a rotar, también van perdiendo energía y llega un momento en que se funden, pero se funden poco a poco, como sin ganas, ¿no? Sí, pégate, pero poco. Entonces se funden y aquí hay un viaje, pero flojito. Y después sí que es verdad que dos estrellas de neutrones que se están fundiendo empiezan a oscilar sus superficies. Y eso es lo que se ve aquí, que ahí no se ve muy claro, pero hay dos oscilaciones superimpuestas. Está la propia de la superficie y luego la del sistema conjunto. Eso se llama una modulación, etcétera. No nos vamos a entrar en esos detalles. Pero bueno, se ve claro que esta figura es muy diferente a la del agujero negro, ¿no? Sí. Luego tenemos... Uy. Perdona, ¿ahí qué órdenes de tiempo estaríamos hablando? Estos son cientos de... Espérate, a ver. Estos son aquí... No sé, muchos. Esto es partido por la masa,
y estamos hablando, si estamos del orden de decenas de masas solares y estamos del orden de 1500, pues multiplica. No sé exactamente, soy muy malo para los números. Pero un viaje de tiempo. O sea, esto es cientos de miles de años. Entonces hay que tomárselo con calmita. O sea, tú podrías pillar justo en este momento la señal, etcétera, que es justo lo que iba a poner ahora. Si tenemos la suerte de ver una estrella de neutrones que ha sido perturbada y su superficie está oscilando, nosotros detectaríamos una oscilación fuerte, después un pico muy característico, que es el último, ¡pum!, y después se atenuaría. Entonces nosotros en nuestro detector veríamos llegar muchas ondas gravitacionales o mucha perturbación, después ¡pum!, un saltito y después nada, más o menos esto. Y luego en una explosión supernova, pues aquí sí, esto es del orden de milisegundos también, porque las explosiones supernovas son muy bestias, pero veis, aquí he puesto esta, podría haber puesto una que solo estuviera la azul es lo que veríamos, pero esta la he puesto porque aquí se ve la evolución de lo que hemos ido aprendiendo de supernovas, gracias a la astrofísica. Se han podido mejorar los modelos teóricos de cómo se comportan las supernovas y le hemos podido dar mejores datos a los ordenadores, con lo cual nos han devuelto mejores modelos. Con lo cual, lo que uno esperaría ahora encontrar cuando explota una supernova es la curva azul. Sería que cae la materia y entonces aquello empieza a pegar viajes al espacio-tiempo y encontraríamos, pues eso, que sería la explosión supernova que estaría concentrada aquí, que esos son 10 milisegundos, no es más. Bueno, pues ya hemos visto que son tres situaciones diferentes que darían señales diferentes. Y entonces, ¿cómo la detectamos? Pues muy fácil, con ondas. ¿Y las ondas qué hacen? Pues hacen una cosa que es interferir. Este señor tiene aquí dos pelotitas que están pegándole viajes a la superficie del agua, con lo cual está produciendo, veis, un patrón, ¿verdad? Esto es porque está produciendo dos ondas y hay puntos donde hay una montañita y puntos donde no hay nada. Los puntos donde hay una montañita se dice que está en interferencia constructiva porque justo en esos puntos llegan las dos ondas producidas con la misma altura. Entonces se suman. En los puntos donde no se mueve la superficie del agua es que una de las ondas llega con una altura y la otra justo con la opuesta. Con lo cual se cancela y no se mueve. ¿De qué depende que haya una cosa constructiva o una cosa destructiva? Que haya oscilación o que no se aprecie. Pues solo depende de la distancia a los focos. Es decir, que aquí haya una montañita solo depende de cuán de lejos esté de los focos. Y que aquí no haya nada solo depende de cuán de lejos esté de los focos de la onda. O dicho de otra manera, de cuánto haya tardado la perturbación en ir de aquí y aquí a ese punto, o cuánto haya tardado la perturbación de ir de aquí a aquí a aquel punto de allí. Es una cuestión de tiempos de llegada. Si llegas justo en el momento en el que los dos están arriba, se suman, y si llegas justo en el momento en el que uno está arriba y el otro está abajo, se cancela. Fácil, ¿no? Tiempos de llegada es la clave de la interferencia. Muy bien. ¿Cómo detectamos ondas gravitacionales? Pues nos cogemos un láser, no como este, sino el de los buenos, potentorro. Cogemos un láser y en la naturaleza nos ha otorgado una cosa fantástica. Son cristales que cuando le entra luz, la dividen en dos haces perpendiculares. Se llaman divisores de haz. Es una cosa guapísima. Tú le pegas un churriagazo de luz y salen dos rayos en direcciones perpendiculares. ¿Qué hacemos ahora? Los dirigimos a dos espejos. Uno puesto aquí y el otro puesto aquí. Y aquí arriba vamos a poner un detector de luz. Lo que ocurre es lo siguiente. Yo lanzo el haz, se divide, una parte pasa y la otra parte baja aquí. Cuando llega al espejo, ¿qué pasa? Rebota, vuelve aquí arriba, rebota y ahora el divisor de haz le está entrando la luz por la otra cara. ¿Y cómo se comporta un divisor de haz por la otra cara? Reconstruye el haz. ¿Pero qué ocurre? Que ahora la luz es una onda electromagnética, con lo cual, dependiendo de la distancia que haya recorrido aquí o la distancia que haya recorrido aquí, cuando lleguen aquí llegarán o los dos arriba o uno arriba y el otro abajo. ¿Vale? Con lo cual, en este detector detectaremos señal o no dependiendo de estas dos distancias. Con lo cual podríamos tener estos dos casos. Que la distancia de los dos brazos sean tales que aquí llegue señal, y entonces diremos, hay interferencia constructiva, pero ¿qué pasa si yo ahora muevo esto un poco hacia acá? Pues que puedo encontrar una distancia justa que anule y cuando llega aquí se recombinan las dos luces, la interferencia es destructiva, con lo cual aquí no detectaré nada.
Y luego tenemos todo el rango intermedio, se detecta todo el chorro y menos hasta que llega a cero. ¿Sí? Bien. ¿Os acordáis de lo que hacían las ondas gravitacionales cuando nos venían? Comprimían el espacio en una dirección y lo estiraban en la perpendicular y la comprimían y la estiraban. ¿Sí? Pues vamos a construir un pedazo de láser de estos y cuando pase una onda gravitacional comprimirá uno de los brazos y estirará el otro, con lo cual aquí en el detector veremos variaciones de luz. No hay, si hay, no hay, si hay, no hay mucha y poca, ¿sí? ¿Pilláis la esencia? Pues ya está, ya tenéis vuestro detector de ondas gravitacionales. Ahora te coges, te vas a América y dices, ¿cuánto vale esto? Y te pones dos pedazos de detectores, uno en Washington, en Hanford, y otro en Luisiana, en Livingston, y esto tiene, el largo de esto son 4 kilómetros de brazo, y lo que hay dentro ahí es justo lo que os acabo de enseñar. Dos rayos láser que se mueven en direcciones esto, se recombinan y dan señal o no. Así han estado 10 años mirando pantalla de ordenador a ver si había señal. No funcionó. Eso sí, de vez en cuando los jefazos de esto, para comprobar que todo estaba bien y todo el mundo estaba atento, ¿qué hacían? Metían señales falsas. Entonces metían señales falsas para que saltaran todas las alarmas y dijeran hemos detectado no sé qué y se pusiera todo en marcha. Y luego decían, llamaban, Manolo, que ha sido otra vez broma. Otra vez. Pero en inglés, ¿no? Sí, todo esto en inglés. Pero, y no era Manolo, era Johnny. Pero, la última fue no hace mucho, o sea, yo creo que en noviembre del año pasado todavía hicieron una bromilla de esas. No. O tal vez octubre o cosas así. El caso es que llevaban 10 años y tenían problemas con la estabilidad de los láseres y tal, y entonces tuvieron que mejorar el sistema. Esto se llamaba LIGO, o LIGO, y ahora se llama, ojo aquí, Advanced LIGO. Se partieron la cabeza. Ahí sí, los americanos dijeron, vamos a por todas ya. Advanced. Pero ¿qué pasa? Que el bicho eso lo terminaron en septiembre del año pasado, a principios o entre finales de agosto, porque allí sí trabajan en agosto, y septiembre, le subieron la sensibilidad al bicho y el 14 de septiembre pues detectaron y dijeron, pues mira, qué bien nos ha salido. Pero ¿qué detectaron? Detectaron esta señal. ¿Qué dices tú? Vale, ¿y qué? A lo mejor os ayuda más esto. Hay una cosita suave y de repente cigarrito de después. ¿Qué era eso? Dos agujeros negros. Dos agujeros negros. Pero, ojo, estáis siendo un poco echados para adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un aparato de estos, esto puede ser un fallito del sistema, que un niño le haya pegado una patada al edificio desde fuera, esto es muy sensible. Entonces, ¿por qué hay dos detectores? Porque enseguida levantas el teléfono y le dices, hola, soy el de Livingston. Posiblemente sea una broma, pero ¿has visto algo? Y entonces el de Livingston te dice, yo he visto esto. Wow. ¿Y cuándo lo has visto? Dice 6,9 segundos detrás tuya. Eso quiere decir que la milisegundos. 6,9 milisegundos después de ti. ¿Y eso por qué es? Porque la distancia que está entre los dos detectores es tal que algo que se mueva a la velocidad de la luz tarda 6,9 milisegundos en cubrir esa distancia. Con lo cual, se confirma que han encontrado algo y que ese algo se ha propagado a la velocidad de la luz, que justamente es una de las predicciones sobre las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se tienen que mover a la velocidad de la luz. Y dijeron, wow, la que vamos a armar. Porque cuando enseñemos esto al mundo, se van a venir abajo. Pero ¿qué pasa? Que aquí, dependiendo de las alturas de estas curvas y de cómo se hayan comportado por aquí al principio, hay una ecuacioncita que te dice, ojo, estos son dos agujeros negros, lo sabemos por la estructura de esas gráficas, ¿a que sí? Pero, ¿qué masa tienen? Pues hay una ecuación que te dice, dime cuáles son las alturas de esos picos y yo te diré las masas. Y en este caso se sabe que son dos agujeros negros que en 20 milisegundos se han fundido de unos 29 y 36 masas solares. Una bestialidad, ¿vale? Y luego dijeron, vamos a hacer ya la prueba de oro. Vamos a darle a nuestros ordenadores estas ecuaciones con esas masas a ver qué sale. Y lo que sale es estas curvas, que no sé si se ven, porque
pero son unas curvas más claritas que están por ahí debajo, que casi coinciden al 100%. Es decir, a los pavos no solo es que les ha salido bien la detección, es que han obtenido una gráfica de libro de texto. Esto va a estar en las portadas de los libros de relatividad general ya. Hay gente ya escribiendo libros nada más que para poder ponerle esta gráfica en la portada. Es que esta es muy bruta, ¿eh? Es que fijaros, es que la zona donde se llama el merging la fusión, es que es superposición al 100%. Y entonces lo que tenemos es esto, no se ve muy bien tampoco, pero bueno, es la imagen que tendríamos si pudiéramos ver el proceso a través de efecto lente gravitacional, como hemos dicho antes, y la superposición de las dos señales es la que tiene que ser. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esa señal? Desgraciadamente, solo teníamos 2 detectores funcionando. En la actualidad hay 3 detectores de ondas gravitacionales operativos. Uno en Alemania, el GEO 600 o 6000, no me acuerdo, ahora está ahí. Y están los 2 de Estados Unidos. Los alemanes se habían puesto a toquetear y lo habían apagado. Mala suerte, mala suerte. Entonces solo estaban operativos estos 2, pero claro, si solo tienes 2 operativos, tú puedes más o menos determinar de qué dirección en el cielo te proviene la energía que tú estás recibiendo en forma de onda gravitacional. Y tenemos pues todo este espacio, por aquí están las nubes de Magallanes, eso es la galaxia, y tenemos toda esta zona o esa. Ya veis que no es muy preciso. Si el Alemania hubiera estado trabajando, esta región sería mucho más pequeña y podríamos decir, está en esa zona del cielo. Pero como ya no hemos venido arriba, hemos decidido que vamos a poner el Virgo en Italia, que lo están construyendo. Hemos decidido que vamos a poner uno en Japón, porque claro, en Japón como no hay terremotos, pues qué mejor que poner un detector de ondas gravitacionales que se necesita toda la estabilidad del mundo. Esto no es una tontería que los japoneses inviertan en esto, porque ¿sabéis qué van a tener que diseñar los japoneses? Estabilizadores de la hostia. ¿Y qué van a hacer en cuanto los tengan? Se lo van a poner a la Fukushima, por ejemplo. Es decir, central nuclear, le metemos esto para estabilizarlo. Con lo cual esta inversión no es una idea absurda de los japoneses. Es que de verdad van a invertirle ganas ahí. Porque a ellos les da igual las ondas gravitacionales, pero y los seguros que van a estar en los terremotos, que van a estar... Mira. No noto nada. En japonés. Y en la India también hay uno proyectado que va a ser bastante ganso. Y la Agencia Espacial Europea ya tiene en el espacio la ELISA, o ELISA, pero para nosotros ELISA, que es un detector de ondas gravitacionales que va a estar en el espacio, con lo cual te quitas todo el problema de estabilidad. Hombre, tiene el problema de a ver cómo consiguen mantener los haces de láser, pero eso ya os lo cuento otro día, y eso sí que va a dar una sensibilidad de la leche. Os tengo que decir que la sensibilidad con la que se ha detectado la primera señal de onda gravitacional del LIGO está a 1/3 de la total que puede llegar, ¿eh? O sea, todavía lo tienen que mejorar más. Al final aquello va a ser todos los días, pi, y yo haga eso de verdad. Y os voy a decir otra cosa. Cuando ya esté todo el sistema puesto, esto no es solo... Hemos detectado una onda gravitacional. Es que están sincronizados con otro tipo de telescopios. Cuando se detecte una señal y digan en esa dirección del cielo, van a coger telescopios de radio, de infrarrojo, de lo que sea, y van a apuntar a esa zona del cielo a ver qué hay ahí. Con lo cual es una cosita guay. ¿Y por qué son importantes? Bueno, pues porque habréis visto en los periódicos que esto abre una nueva ventana a la astrofísica. ¿Y qué significa que abre una nueva ventana a la astrofísica? Pues por ejemplo, si ahora detectamos unas ondas gravitacionales procedentes de una explosión supernova, ¿dónde se generan las ondas gravitacionales? Dentro de la supernova. Cosa que antes no se podía ver. ¿Por qué? Porque por mucha luz que salga, hay mucha materia que es opaca y a ti tú lo único que ves es la superficie de fuera. Tú del Sol, lo único que vemos de nuestro Sol es la superficie. Lo que hay dentro es que no sabemos lo que es. Bueno, sí, tenemos una idea bastante buena de lo que hay dentro, pero porque somos listos, no porque lo hayamos visto. Entonces ahora vamos a poder ver cosas tales como agujeros negros fundiéndose, agujeros negros, vamos a poder estudiar la propia estructura del espacio-tiempo, porque lo que estamos detectando, no se nos puede olvidar, son ondulaciones en el espacio-tiempo. Vamos a poder ver miles de procesos astrofísicos dentro de esos procesos sin necesidad de recurrir a la luz, porque la luz es muy bonita y tiene muchas propiedades, pero se apantalla mucho. O sea, si algo pasa detrás de una galaxia, pues resulta que esa luz no te va a llegar seguro.
porque se la va a tragar las nubes de polvo, va a llegar muy contaminada, etc. Pero las ondas gravitacionales van por el espacio-tiempo y va a ser complicado que algo apantalle el espacio-tiempo. Se podría, ¿eh? Si alguien tiene ganas, pues puede coger un enjambre de agujeros negros y ponerlo por ahí, puede jugar a hacer problemas de doble rendija con las ondas gravitacionales y tal. Las ondas gravitacionales son ondas, se interfieren, difractan, etc. Eso sí, no con maderitas. Hay que poner agujeritos negros, supernovas, en fin, cosas que distorsionen lo único que puede afectarle, que es curvatura del espacio-tiempo. Así que yo ya he acabado con la ventana nueva y espero que os haya gustado y que se os haya quedado más o menos claro el tema. Tenemos tiempo para alguna pregunta rápida, curiosidad, comentario. O para todo el mundo ha quedado suficientemente claro. Sí. En el experimento que ha mencionado de los láseres, también decían que cuando lo detectaban, en vez de marcar 3 kilómetros la distancia, lo marcaba 3,999999 kilómetros. ¿Eso es cierto? Bueno, lo que pasa es que ahí la imagen esta que tú te refieres a lo de los movimientos de los láseres, ¿no? La imagen que yo he puesto ahí es muy bruta, porque decimos, bueno, pues si queremos... lo que está preguntando es que decían que la sensibilidad del aparato era comparable a medir de los 4 kilómetros 4, o 3,999 con muchos 9, ¿no? O sea que se afinaba mucho la distancia. La imagen que he puesto esta de los láseres que se encogía un brazo y se estiraba el otro para dar las diferencias de señal en la interferencia, pues eso ahí, en la imagen esa, está muy exagerado para que se vea. Evidentemente, nadie ha notado nunca una onda gravitacional, ¿verdad? Si alguien me dice que sí, tengo un amigo psicólogo por aquí, que esto lo trata de maravilla. Sensibilidad a la onda Yo gravitacional, he visto gente que dice detectar. Hombre, por supuesto. Pero no. Vamos a ver, el aparato este está hecho para que detecte variaciones de longitudes relativas entre los brazos que son equivalentes a 1 partido por 10.000 del tamaño de un protón sobre 4 kilómetros. Eso es medir la distancia de la estrella más cercana a la Tierra, que creo que está a unos 20 años luz, con una precisión de un cabello humano. ¿3 y pico? Próxima Centauri. Pues entonces no, son 20 y tantos años. Bueno, da igual, sobre 4.000 metros, las diferencias que son capaces de detectar esta gente es una 10.000ª del tamaño de un protón, que aproximadamente, para que os hagáis una idea, estamos hablando de 1 partido entre 10.000 de algo que ya es 0,00014 ceros y un 1 al final. O sea, no está mal, ¿eh? Lo han hecho bien, sí. Son buenos chavales. Creo que por ahí detrás del foco hay otra pregunta. Sí. Sí, es que no se te ve. Sí, ¿qué aplicación, todo esto, qué aplicación real tiene? O sea, nosotros en qué lo notaremos, en la vida cotidiana, en qué se traduce este descubrimiento. En la vida cotidiana, bueno, que te permite echar una tarde en un bar, que vamos a aprender muchas cosas del universo, y que para hacer estas cosas, para detectar estas variaciones de eso y tener en cuenta todos los datos que se generan y tal, se tienen que desarrollar transistores ultra rápidos, sistemas de computación de Big Data con ultra rápidos, se tienen que estabilizar los láseres, entonces hay que diseñar sistemas de estabilización que después se podrá llevar para solucionar problemas sísmicos. Esa es la logística que lo rodea, pero digo Esto solo como conocimiento en astrofísica. En sí mismo solo vamos a poder aprender cosas. En nuestra vida diaria no nos va a afectar para nada, pero sí es cierto que cualquier inversión que se hace en cosas de estas repercute de manera directa en la sociedad a base de las cosas indirectas que se generan. Bueno, también responde a la pregunta de qué somos y de dónde venimos, ¿no? Eso. Esto es como el bosón de Higgs. Pues, ¿para qué nos sirve a nosotros saber qué existe? Para nada. Pero, y todo lo que hemos tenido que liar y que inventar a nivel tecnológico para descubrir eso luego tiene una implementación directa en la sociedad.
Entonces, claro, el coste-beneficio de eso está clarísimo que es siempre a nuestro favor. Esto es una inversión, dice, el CERN genera, nos ha costado no sé cuántos billones de euros. Nadie te cuenta que el CERN ya ha recuperado la inversión a 10 años. A 10 años ha duplicado la inversión en ganancias. Porque venden patentes, porque están empresas detrás. O sea, es una cosa que muchas veces dice, es que fijaros el dinero que nos gastamos en hacer cosas de estas para que 4 científicos se lo pasen pipa. Bueno, primero, no son solo 4, son 10.000. Pipa nos lo pasamos. Pipa, algunas veces, no siempre. Pero claro, luego hay que contar la otra verdad. Es que a lo mejor este que te está diciendo, o esta que te está diciendo, eso no sirve para nada, mañana tiene que hacerse una tomografía. O se tiene que hacer un PET en un hospital. Eso no hubiera sido posible, al menos a fecha de hoy, si no se hubieran desarrollado esas tecnologías en el CERN, porque esas técnicas se utilizan en el CERN. Y aquí igual, es lo que estábamos diciendo. ¿A quién se le ocurre poner un detector de esto en Japón? ¿Los japoneses están tontos? No, los japoneses tienen mucha visión, porque saben que todo lo que hagan ahí, luego lo van a implementar en fábricas, que no le conviene. Si se te caen 4 edificios, pues mira, se te mueren 4 japoneses. No, hablando en términos económicos, pero que se te caiga una fábrica de ordenadores, pues a lo mejor ya no son, se te mueren los 4 japoneses que estén aquí dentro trabajando y pierdes todo. Entonces a lo mejor lo que necesitas es un sistema que te asegure de que pase lo que pase, aquello no se va a mover. Entonces, bueno, son inversiones que tú dices, bueno, están relacionadas, parece que no, pero en realidad es que sí. Yo cuando me enteré que lo iban a poner en Japón, flipé. ¿Alguna petición? Pues yo creo que corresponde agradecerle de nuevo a Enrique su magnífica charla.